Saludos, buenas noches. Miércoles 26 de julio, tiempo para un capítulo más de Ye aquí en Asturias Televisión. Una jornada esta en la que se ha celebrado la festividad de Santa Ana y San Joaquín. Felicidades, por lo tanto, a los que así se llamen, en un programa que ya comienza. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar a continuación, y con especial atención a los temas que tienen que ver con el verano, vamos a hablar de vida en comunidad, de vida vecinal, con Roberto Rodríguez. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, bien. Bueno, preparando las vacaciones, me imagino. Sí, un poco. Preparando ya ese periodo vacacional, ese periodo de descanso. Bueno, vamos con las preguntas que nos han enviado. Vamos a ver. ¿Se debe avisar al propietario cuando estás de alquiler, cuando se quiere pintar paredes, cambiar suelos, azulejar baños? ¿Es obligatorio avisar al propietario? Sí, hay que avisar de cualquier circunstancia que tenga que ver con la vivienda en la que estás ocupada en régimen de arrendamiento, y cualquier actuación de estas, pues al final es obligatorio comunicarlo. Y luego, más que, aparte de ser obligatorio, bueno, quien asume el coste se sobreentiende que a lo mejor hay un acuerdo respecto a si lo asume el propietario, si lo asume el arrendador, si se computan cuotas por arreglos, por mantenimiento, pero sí, cualquier actuación que tenga que hacerse en la vivienda tiene que comunicarse al propietario. No obstante, todo arreglo o mejora que se haga en la casa se queda, es decir, luego el inquilino no hay... Efectivamente, sí, todo lo que se haga se queda en la casa, lo que sí puede haber un acuerdo en que esa mejora, ya que se queda en la casa, se computa por cuotas y en cierta medida, pues bueno, se cubre un poco lo que uno hace en contraprestación con la cuota, pero bueno, todo es hablar y acordar. Si hay un desperfecto en la terraza, ¿se hace cargo a la comunidad, el propietario, el inquilino? Bueno, habría que ver un poco el origen del desperfecto, a ver a qué es debido, si es un defecto que no tiene que ver el uso o el propio paso del tiempo, o por el contrario, pues es una mala actuación del usuario. Y luego esta terraza, ver qué cualificación tiene, si es una terraza privativa o si es una, aparte de, puede ser comunitaria, de uso privativo. Entonces, fundamental, qué es la terraza y cuál es el origen de esta circunstancia que nos pasa en la terraza. Claro, claro. Puede estar amparado por seguro, puede estar amparado pues por mantenimiento propio de la terraza. Claro. Vamos con un tema sobre el que hay hasta libros escritos, sobre todo de autores nórdicos, no sé, debe ser que por ahí por el norte de Europa es más común esto. ¿Se puede montar un pequeño huerto en la terraza donde la gente llega a plantar tomate, cebolla, lechuga y además creo que están encantados? Dicen, hago la ensalada con lo que tengo aquí fuera. Hombre, no sé cómo es la terraza ni para cuánto daría para ensalada, para muchos días. Y luego, cómo se desarrolla el huerto, si es en macetas o si es utilizando la baldosa, echando tierra. En un principio no. Lo que está contemplado es la terraza pues para el uso privativo y entendible, pues bueno, un uso normal y racional de cualquier actuación que pueda tener que ver con el día a día en una vivienda. Todas estas actuaciones extraordinarias tendrían que pasar por junta. El hecho de tener un huerto, bueno, recogido en unas macetas, al final no distinguiríamos entre si tienes flores o tomates, pero esto venido a más ya habría que darle otra consideración y pasarlo por junta. Bueno, hay quien planta hasta cositas de fumar. Eso también, claro. Eso bueno, ya por descontar, ni con acuerdo de junta. Ya son otras historias. Ni con acuerdo de junta. Efectivamente. ¿Se puede dividir una vivienda, un piso, en dos? Sí, se puede dividir y al contrario se puede juntar. Puedes hacer de dos pisos pues uno, o de uno dos, o tres, depende de las dimensiones, pero sí, se puede. Quiero decir, está contemplado la segregación o división de locales, viviendas, está contemplado como tal en las escrituras y bueno, habría que comunicarlo a la Junta de Propietarios, al presidente, pero se puede. Claro, bueno, tiene que ser por lo menos una vivienda grande. Sí, claro, quiero decir, si divides tendría que dar para dos viviendas, claro, si una ya es pequeña, dos ya a lo mejor no cumplen los mínimos, pero sí, se puede.
Bueno, vamos con más. Si una persona que sea morosa en la comunidad vende su vivienda, ¿se le pueden exigir los pagos al nuevo propietario? Bueno, cuando una propiedad se vende, lo que hay que están obligados cuando hacen la escritura a presentar un certificado de estar al corriente de pagos. Este certificado lo emitimos nosotros los secretarios y da el visto bueno el presidente. Entonces, este documento, que si no se presenta en la notaría cuando se hace la escritura, bien el nuevo adquiriente pues acuerda con él que las deudas las adquiere el nuevo propietario o bien lo exime. Entonces, las deudas no van con el propietario, sino van con la propiedad. Y si en el momento que se transmite existen deudas, serían exigibles al anterior propietario, si no transmitió la vivienda, o al nuevo adquiriente hasta el año en curso y los 3 inmediatamente anteriores. 1 año y 3 anteriores. Efectivamente, el año en curso y los 3 ejercicios inmediatamente anteriores. Entonces, el nuevo adquiriente, si no ha eximido al propietario anterior ni tiene el certificado, podría ser, por supuesto, también responsable de la deuda. Claro. ¿Es penalizable, bueno, no legalizar contratos por el verano? Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, tienen una casa en el pueblo, en zonas de costa, y llega a un acuerdo con una persona en Madrid, por ejemplo, y todo el mes 500 euros, ahí te van, para aquí, para allá. Bueno, son prácticas que se llevan a cabo y son prácticas que, bueno, no son legales. Ahora están persiguiendo un poco todos esos alquileres en la sombra en cuanto a que, bueno, es una competencia desleal con el que paga impuestos y se dedica a ello. Cierto es que se hizo o se hace cada vez menos y cada vez se está metiendo más, pero no es legal. Cualquier actividad que esté sujeta pues, a un negocio o a cualquier actuación que tenga que ver Hacienda o cualquier otro organismo, al final tiene que estar legalizada y hay que dar cuenta de ello. Y el no hacerlo, pues incumple la normativa. ¿Esto era más de antes o todavía se dan casos ahora? Bueno, existe, se ven anunciados viviendas, cambio pues, por quincenas, por semanas. Se está haciendo lo que muchas veces cuando realizamos un alquiler nunca sabemos a ciencia cierta si al que le pagamos se está declarando la actividad como tal, y tampoco lo exigimos, ni él tampoco nos lo muestra. Entonces se parte de la premisa de que se supone que sí, o no suponiendo, pues como que no va con nosotros. Claro. Bueno, hay una cultura que no está muy extendida de esta legalidad y estas actuaciones. Claro, claro. Bueno, ¿cómo se regula legalmente la petición de pago de fianza o la negación de su devolución por parte del propietario cuando tiene un inquilino? Es decir, por ejemplo, una persona alquila y le dicen, oye, un mes por adelantado de fianza, o 2, o vamos, los que proceda. Sí. ¿Es legal pedir esta fianza? Sí, sí, es totalmente legal. Y la ley marca, pues, bueno, la posibilidad de establecer fianza y unos mínimos. Luego es un contrato entre dos partes que pueden establecer, pues, a partir de esos mínimos lo que consideren. Puede ser de fianza 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y luego la devolución de esta pues está pactada o sujeta, pues bueno, que no hayan pagos, deterioros o cualquier otra cuestión, pero es totalmente legal el pedir fianza, vamos. Estoy pensando en la pregunta anterior, no se me va de la cabeza. Tiene que ser difícil de detectar esto, porque yo, por ejemplo, te dejo una casa en el pueblo a ti porque seamos amigos para que vayas de vacaciones, ¿y qué diferencia hay entre eso y que tú me has dado 500 euros? A ver, todos los casos son difíciles de detectar, pero algunos no lo es. Entonces, dar con el 100%, por supuesto que es difícil, pero dar con un 80% no, porque todos al final, bueno, o haces un adelanto de pago a través de una cuenta bancaria. Todo esto, lo lógico es que si tú vas a alquilar una vivienda de verano, pues a lo mejor te vayas un poco más lejos del entorno en el que te mueves. Entonces no vas a ir a dar parte de pago, sino que haces un ingreso en una cuenta. Bueno, podrías canalizarlo de otra manera, pero al final todo deja huella, y Hacienda o cualquier organismo público, si siguiera un poco el rastro, daría con muchas de estas actuaciones a través de anuncios del periódico que se ponen en alquiler. Entonces, bueno, no cerramos todas las posibilidades a que no nos cojan. Lo que pasa es que puede que no nos cojan porque no hacen por vigilar todo lo que puedan o quisieran, que tampoco tengan mecanismos. Claro. No obstante, el que alquila, en este caso el alquilador, no puede exigir como si fuera un alquiler en regla. Al propietario, digo. Bueno, es un acuerdo entre dos partes. Al final depende de la oferta y de la demanda. Si él pide una cantidad y está dentro del mercado o por lo que fuera,
pues es mucho más atractiva que otra oferta, pues el que la coge, al final es una cuestión oferta-demanda, se cruzan ahí, y no es que el que alquila así, en teoría el que alquila legalmente tiene menos ganancia o más obligaciones que el que lo hace ilegalmente, y el que lo hace ilegalmente o bien tiene más margen o podría bajar el precio. Pero bueno, eso ya es una cuestión de las partes, ¿no? Bueno, esto entra dentro de la picaresca tan típicamente española en este caso. Bueno, vamos a ver con esta que es un poco complicadita de plantear. Vamos a ver, si se firma un contrato donde se firma que vas a ser propietario del piso y por algún motivo, bueno, pues esto se rompe porque esa persona, bueno, pues tiene un hijo, es decir, el que está de alquiler, ¿el propietario puede mandarle marchar porque la vivienda va para un hijo? Si nosotros tenemos una vivienda y esa vivienda la hemos alquilado, bueno, hay que respetar la duración del contrato y el contrato podría extinguirse con anterioridad a la fecha de finalización, pues bajo varios supuestos. Y un supuesto es que el propietario vaya a usarlo como vivienda habitual o alguien de primer grado dentro de su familia. Entonces eso daría lugar a la rescisión del contrato sin esperar a que se extinga la finalización del mismo. Entonces habría que bueno, documentarlo, por supuesto, y avisar con preaviso al inquilino de que se va a dar esa circunstancia y se extinguiría el contrato. Si esta vivienda se vende, el contrato hay que mantenerlo. No por vender la vivienda da lugar a hay que venderla con las obligaciones que tiene. Claro. Entonces hay que distinguir si se vende o si se va a usar. Si se va a usar, podría rescindirse el contrato, si se vende no. Es decir, el que la compra con el inquilino. Sí. Claro. Bueno, por decirlo de una manera coloquial. Que luego todo es acordable en cuanto a que si llega un trato con el inquilino, pues bueno, puede rescindir el contrato, pero si el inquilino quiere mantenerse, tiene obligación de estar en la vivienda independientemente de quién sea el propietario. Si sea el primer propietario o transmitió la vivienda, es al siguiente. Claro. Vamos a rizar un poquito el rizo ahora porque se me está viniendo a la mente otro tema que tiene que ver con la picaresca española. Vamos a ver, imaginémonos que yo soy propietario de un piso en el cual me pagan una renta de esas antiguas cifrada en 3.000 pesetas, ¿vale? De las de antes, ¿vale? Yo no tengo modo de subir esa renta porque es una renta antigua, bien, más allá que lo que marque la ley, actualizaciones del IPC y demás. Yo puedo decir, bueno, aquí va a vivir mi hijo, con lo cual el alquiler se acabó, y una vez que esa persona se fue, ponerla a alquilar en precio de mercado. Bueno, habría que ver un poco cuánto es el tiempo que pasa y cuánto se ocupa como vivienda. Claro, pero hay que llegar a ocuparla físicamente. Sí, hay que ocuparla, quiero decir, hay que, más que ocuparla, por lo menos, a ver, al final se sabe si se ocupa con los recibos de la luz y con la declaración de vivienda habitual, pues en el padrón. Entonces, si se da estas premisas, nadie va a ir a tu casa a ver si estás, pero sí va a haber datos que se vea si vives o no vives. Entonces, si en tu censo estás puesto en otro sitio, si no tienes consumos de luz, al final, si ese inquilino que fue echado por esta circunstancia pide que se demuestre que se ha usado como vivienda habitual y no tienes capacidad para ello, pues bueno, habrían incurrido en una ilegalidad en cuanto a que el supuesto que fue el fin del contrato pues no se dio como tal y tendrían que litigar al respecto. Claro. Es complejo, quiero decir, al final aquí lo que decías, vemos la picaresca, bueno, está presente en muchas circunstancias. Sin duda, bueno, y cada día más y al día. Yo siempre digo, si la gente que aplica la picaresca la hiciera para, digamos, para hacer el bien, ya no habría crisis en este país. Bueno, ¿cómo se puede saber, vamos con unas reformas, cómo se puede saber a la hora de tirar una pared si es tabique o muro de carga? Aunque parezca muy sencillo. Sí, bueno, a priori habría que ver los planos y los planos nos determinan pues bueno, cuál es el tabique, cuál es muro de carga, qué es columna maestra, y si no lo sabemos pues bueno, habría que hacer una cata para saber qué tipo de pared nos encontramos y así un poquitín por encima, bueno, sabemos que hay columnas, las paredes que hacen de contorno al edificio pues bueno, son paredes del propio edificio que a la vez nos valen a nosotros y las que hay interiores pues bueno, tienen toda la pinta de tabiques que en un momento dado a la hora de tirar se podría, pero bueno, lo mejor es ver los planos y si no hacer una cata. Claro.
Y ponerse siempre en manos de profesionales, Siempre. no acometer uno la reforma. Siempre, porque independientemente de que el muro, pues bueno, tenga que ver con la estructura del edificio o no, que es un tema bastante importante, hay canalizaciones, tuberías de agua, tuberías de luz, y ya que no suministran nuestra vivienda, sino a lo mejor dan suministro a otras de las que no seamos conocedores. Entonces, bueno, hay que no es tirar por tirar, ni sé que no hay nada o creo que no hay nada y tiro para adelante. Claro. Quería preguntarte también otra cosa. A la hora de alquilar una vivienda, vamos a suponer una vivienda que llevamos mucho tiempo sin usar, viene procedente de una herencia, vale, y lleva mucho tiempo cerrada. El certificado energético, no sé si este es el nombre, o de calidad energética, ¿es caro de conseguir? ¿Es caro, vamos, ponerlo en marcha? No, lo único, un profesional tiene que emitir un certificado y conforme pues a las características del edificio y de la propia vivienda, pues va a estar identificado pues en una letra. Caro no es, quiero decir, independientemente de la vivienda esté ocupada o no, al final no determina la cuantía o la dificultad a la hora de realizarlo. Claro. Es unas cuestiones que tienen que ver con el edificio, con la envolvente, con el sistema que tenga de accesibilidad y demás, y luego la propia vivienda. Pero bueno, no tiene nada que ver que esté ocupada, desocupada, que lleve tiempo sin usarse, nada, Nada en principio. Bueno, Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, en calle Jersey City de Oviedo. En ADF, Oviedo, horario especial para verano, bueno, hablábamos que ya estás ahí preparando un poquito las vacaciones, horario especial de verano. Bueno, bajamos un poco el ritmo en cuanto a la atención a los que podemos hacer en la oficina. Estaríamos solamente por la mañana, sí que a través de cita previa podríamos atender alguna circunstancia de que quieren ir por la tarde, y lo que sí, vía telefónica, vía internet, estamos las 24 horas, los 365 días, y dentro de esos 365 está el verano. Claro. Entonces, llamadas, avisos, cualquier circunstancia que nos quieran trasladar a través de teléfono, pues sin problema, personalmente por las mañanas, y circunstancialmente, si se da el caso, de por la tarde, de lunes a viernes, pues daríamos cita y atenderíamos. ¿Alguna recomendación para finalizar, por básica que sea, no deja de ser importante para la gente que se va de vacaciones, que no deje las cosas demasiado fáciles a los amigos de lo ajeno? Sí, extremar precauciones durante todo el año y máxime de verano en cuanto a acceso a las distintas dependencias, no abrir a quien no sabemos quién es. Cuando salimos del garaje, pues esperar que se cierre la puerta, evitar pues que se acumulen muchas cartas en el buzón, felpudos, persianas, bueno, todas las cuestiones que son muy reiteradas y que parecen muy básicas y que nos repiten y nos repiten, son cuestiones básicas, basiquísimas. Claro. Entonces, bueno, especial atención a todo ello. Y aquellos enseres que en un momento dado, pues tengan cierto valor, pues ser un poco precavidos y si tienen que estar allí, como puede ser una bicicleta, que tiene que estar el trastero, pues dotarla de algún mecanismo que en el caso de que se accediera a él, pues bueno, que les costara un poco, intentar... Claro, poner las cosas difíciles, ¿no?, en este caso. Efectivamente. Pues Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por resolvernos estas dudas. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, pero no, antes vamos, bueno, pues hablando de este tema del que nos encontramos, de vivienda y vecindad en comunidad, bueno, vamos con un vídeo de Lengua de Signos Española con la colaboración de José Manuel Valdés, de mismanoshablan.es.
Bueno, pues continuamos, como saben, prácticamente todas las semanas mantenemos un encuentro con personas que tienen que ver con chicos con capacidades distintas. Bueno, pues esta semana cambiamos de protagonistas, no vamos a hablar con integrantes de la Asociación Down Asturias, sino con la Asociación Down de Cali, Valle del Cauca, en Colombia. Bueno, para hablar de la asociación y de los proyectos que allí se desarrollan, se encuentra esta noche con nosotros Eucaris Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, pues entonces, encantado de que esté con nosotros. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es la realidad de una familia con uno de sus integrantes con síndrome de Down allá en Colombia? ¿Cómo es ese día a día? Ese día a día puede desarrollarse como una familia normal, imponiendo los mismos hábitos, la misma forma de crianza de un chico normal. Pasan muchas vicisitudes, desde la parte, de pronto un poco la socialización, las personas no están muy preparadas aún para ver estos chicos en la calle con tanta independencia. Es la sociedad la que está como regulando esto, aunque han cambiado las cosas un poco últimamente. Y desde casa las familias no aportan mucho en el sentido de que seguimos siendo muy maternales, muy protectoras y aún no decidimos a soltar mucho a nuestros chicos a la calle. Claro. Sí. No obstante, se ha avanzado en los últimos años, ¿no? No, no tanto. No tanto, Sí. en este caso. Bueno, ¿qué nivel de integración para estos chicos hay en Colombia? ¿Es una integración real? ¿Es una integración ficticia? Bueno, aquí en España las asociaciones, los padres luchan porque estos chicos puedan integrarse laboralmente, encuentren un trabajo, puedan realizar estudios. No, allí no podemos hablar de ese tema tan profundamente aún. Hay todavía muchas cosas a resolver. Desde la parte laboral sería magnífico viendo tantos modelos y tantas cosas, pero allí no se aplica tanto porque si bien el chico... nosotras, las instituciones, las personas no tenemos como la infraestructura y tantas herramientas para llevarlos a ellos a ese nivel. Nos encontramos también con las barreras como de tipo, si los preparamos a un nivel de estos, sería ya, ¿quién los va a emplear? Sería ya un problema como de concepto social. Claro. Sí. Es cierto que los problemas de empleo en Colombia están difíciles, ahora mucho más difíciles para una persona en situación de discapacidad. Con una capacidad distinta. Eso, que venga a entregar una hoja de vida, un currículo y diga, bueno, aquí estoy yo para trabajar. ¿Quién está preparado para recibirlo? Claro. Difícilmente. Claro. ¿Hay ayudas públicas desde el Estado? Podemos decir que muy pocas, no existen como subsidios como tal o unas ayudas muy permanentes, no. En cada administración cambia según la voluntad política de quien esté de turno y en las administraciones se trabaja por medio de licitación de proyectos, propuestas. Las instituciones postulan su propuesta, la propuesta tiene una duración de 4 meses, 6 meses, y durante ese tiempo pues puede haber una ayuda mientras se desarrolla una propuesta y ya no pasa más. Claro. Bueno, por otra parte, hábleme de ASOPANIT, de la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Síndrome de Down, de ese Centro de Educación Inclusiva. ASOPANIT sí, es efectivamente una asociación de padres. Este año cumplimos ya 20 años. Trabajamos con 50 familias en la sede principal que queda en el centro de Cali y tenemos otro trabajo alterno con 20 familias en el sector de Terrón, Colorado, que es un sector muy vulnerado. Allí trabajamos con jornadas de medio tiempo, en la parte educativa con los chicos, se trabaja mucho con las familias. Y en la sede principal sí trabajamos la jornada continua desde 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la mañana trabajamos la educación para la inclusión social, para todo esto de la vida diaria.
y en la tarde desarrollamos actividades culturales, música, danza, teatro y pintura. Claro. Bueno, bien, un calendario completo entonces. Sí, claro. sí. De eso se trata. Claro, claro. Bueno, está durante estos días en España, en Asturias, bueno, ha visitado distintos centros, bueno, ha conversado con distintas personas. ¿Con qué ideas se va hacia allá? ¿Es exportable el modelo que se aplica en España para con los chicos? Bueno, ¿qué le ha parecido? Totalmente exportable. Comentaba esta mañana que me voy, me cambian el chic. Sí, es como absorber tanta cosa. Me impresiona mucho la parte de las cooperativas, de trabajo con ellos y los talleres. De verdad que es envidiable, envidia de la buena. Bueno, vamos a ver si poquito a poco se va implantando también en Colombia. Ustedes tienen relación con una ONG que se llama Padrinos Asturianos, bueno, que tiene que ver lógicamente con Asturias. Sí, Hábleme un poquito de esto. A ver, Padrinos Asturianos hace un trabajo maravilloso en Cali propiamente. Tiene un programa de apadrinamiento, son como 450 niños de muy escasos recursos, de familias muy vulnerables, de partes muy vulnerables de la ciudad, donde Padrinos Asturianos hace un acompañamiento por medio de delegados y organizaciones allí y apoya mucho como la parte de la educación de estos niños. Es un trabajo maravilloso, de hecho hace 14 años conozco el trabajo de Padrinos Asturianos en Cali porque ese tiempo hace que tengo esta amistad con ellos y han apoyado en cierto modo, algunos de nuestros chicos mantienen ese acompañamiento de Padrinos Asturianos. Bueno, aprovechando que está aquí, hábleme un poquito de Colombia. Colombia es un país maravilloso, como buena compatriota lo digo, es muy rico, tenemos tantas riquezas naturales, tanta belleza en los mares, la gente es muy linda. Podemos hablar un poco de ese temor que la gente, los ciudadanos de aquí, de Europa, les da miedo decir no voy a Colombia, es peligroso. No, Colombia ahora tiene unas condiciones más favorables para que nos visiten y conozcan allá. Bueno, políticamente es muy conocido todo lo que está pasando, los acuerdos de paz. Ese tema ha sorprendido mucho en España. Hubo un referéndum y cuando todo el mundo pensaba que iba a ser un resultado, salió el contrario. ¿Por qué? ¿Cómo explicar esto? Bueno, allí se manejan demasiados intereses. Entonces llegar a una cosa de estas, son muchas influencias y nosotros los ciudadanos del común que no estamos en la zona de conflicto, porque pues afortunadamente estamos en las ciudades, donde puede decir uno estamos más protegidos de lo que está sucediendo en el campo, en las zonas de conflicto. Entonces es poco lo que podemos decir porque no estamos allá metidos, claro. Pero sí se percibe y decimos, bueno, puede ser que no sea tan bonita la realidad, donde digan, no, caramba, ya vamos a salir del conflicto, la FARC está entregando las armas y ya va a haber paz. No seríamos tan optimistas. Seríamos decir, de pronto estas gentes, la FARC, estarían cambiando de nombre y de figura, pero las actividades podrían ser las mismas. Claro. Entonces siento yo que hay mucha como reserva, como mucho temor a que no sea tan real, claro, estos cambios, que sí ha dado un poquito más de seguridad en las vías, el transitar más libremente, ese flagelo del secuestro que hacían los retenes y que era tan evidente que un retén y se llevan a la gente. No, esa parte ya está como más bien controlada. Sí, se viaja y se pasea rico en Colombia. Se viaja y se pasea rico, claro. Bueno, caminan hacia la paz, tratan, bueno, de arreglar lo que fue un pasado traumático a base de trabajo y de buena voluntad, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, ¿y qué le ha parecido Asturias y los asturianos? Los asturianos maravillosos. Las familias, las personas de mucho calor humano, me siento en casa.
Se come rico, delicioso, la gastronomía y la ciudad maravillosa. He caminado mucho porque es muy para caminar, ¿no? Para marchas peatonales, es maravilloso. Las esculturas, la cultura, la limpieza. Me enamoro de la organización. Me voy encantada de Asturias, de Oviedo, gente linda. Bueno, pues esperemos verla por aquí pronto y bueno, que todo lo que ha podido ver, bueno, pues sea exportable a Colombia, bueno, por el bien de las familias y de estos chicos con una capacidad distinta, en este caso. Pues Eucari Ramírez, presidente de la Asociación Down en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por acompañarnos y mostrarnos lo que es la realidad de estas familias en el día a día en su país, en Colombia. Bueno, encantada y muchas gracias. Gracias a usted. Y nosotros nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de cine, como siempre, con Ismael Juárez, coeditor de la revista Cortosfera. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y veraniegas noches. Y veraniegas. En este caso. Bueno, pues vamos a hablar de cine, en este caso de cine español, con uno de sus máximos protagonistas en los últimos tiempos, un hombre al que se le ha hecho justicia, quizás, ¿no? Bueno, pues en los últimos años, después de una filmografía tan extensa y tan enorme, vamos a hablar del prototipo de hombre español, vamos a hablar de Alfredo Landa. Sí, bueno, en realidad, sí, tenemos que hablar de Alfredo Landa, sin duda alguna. Pero vamos a hablar del landismo, ¿no? Sí. Aunque no está muy claro qué es esa denominación, que se acuñó hace unos años para intentar denominar así a un tipo de comedia, vamos a decir, de erotismo de baja intensidad, ¿no? A veces un poco grotesco quizás, ¿no? Ha habido distintas definiciones y a veces desde un punto de vista casi también un calificativo negativo, ¿no? hacia lo que representaba ese cine. Y ciertamente Alfredo Landa, como bien indica el nombre, ¿no? Esa denominación, pues es como el máximo representante, ¿no? de esa época. Ya digo que la denominación de landismo no son las películas de Landa solamente, pero sí hemos elegido una serie de películas de Landa, de lo que estaría dentro más o menos dentro de esa denominación, pero que sí describen una época, que al final el landismo es un poco eso, es el exponente cinematográfico, guste o no guste, de una determinada época, sí. Claro. Bueno, vamos a comenzar por una película de 1967, se titula Las que tienen que servir. Sí, es una comedia floja de José María Forqué, que tenía, por ejemplo su comedia de Atraco a las 3 es mucho mejor, ¿no? Pero a lo mejor mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero es una película interesante en diversos aspectos esta película. Esta no es, digamos el denominador de erotismo. Esta película no lo tiene tanto, ¿no? Pero los grandes protagonistas en realidad aquí son las mujeres más que los hombres. En ese sentido, Concha Velasco o Amparo Soler Lear son más protagonistas que Gómez Bur o que Alfredo Landa, que obviamente este es el novio, ¿no? Es un novio celoso, un novio muy machote, vamos a decir, de aquella época, pero la película se plantea en términos casi patrióticos. Y aunque parezca ahí es donde está lo interesante. Ellas trabajan, desde un punto de vista casi surrealista, trabajan en una casa para norteamericanos. Son las que tienen que servir. Sí. Y hay una estética un poco de los años 60, casi futurista, ¿no? Absolutamente increíble, ¿no? Pero sí están, digamos, relacionadas con palabras como democracia, libertad, otra forma. Todo eso se trata desde un punto de vista de humor. O sea, es una película, para ser una película de finales de los años 60, donde la palabra democracia aparece un montón de veces. Sí. Bien, es verdad que ahí se trata de confrontar lo norteamericano con lo español. Sí. Y, bueno, pues las mujeres están a punto de irse con los norteamericanos, pero finalmente se van con los españoles de toda la vida, no muy agraciados físicamente, muy tal, pero que son muy hombres, ¿no? Sí. Como en aquel entonces entendían o querían entender.
Entonces ya digo que al final la moraleja es bastante machista, es bastante patriótica y en algún sentido puede ser incluso franquista. Pero es una película interesante por cuanto que introduce elementos que eran muy poco comunes en aquella época. Y es verdad que tiene puntos bastante interesantes. Realmente hace una especie de crítica del propio machismo, como ocurre en muchas películas. O sea, son películas muy machistas, pero siempre existe una caricatura de todo ello. Lo que pasa es que hay algunas bromas de estas películas, en concreto en esta película, que hoy en día, digamos, nos pueden un poco congelar la sonrisa y que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Sería el caso de esta película. Pero no deja de ser una película interesante, ya digo, habrá mucha gente que dirá, es una película malísima. Bueno, obviamente no es una obra de arte, pero más allá de que te haga reír o no, y yo creo que hay momentos en los que sí te hace reír, por estos elementos que digo, es una película interesante. Claro. Vamos con la siguiente, 1970, Cateto a babor. Yo creo que esta que la ha visto con el marinero Cañete. Sí. Creo que ¿no? Habrá mucha gente que la ponga a parir esta película, pero No, lo pues sí me cierto gustó, mira. es que a día de hoy sigue siendo la película más vista en la historia de la televisión española. No me digas, ¿sí? La televisión pública la retransmitió, o sea, la emitió en no sé qué mes del año 92 y bueno, de momento sigue teniendo, tuvo un 60% de share. Madre mía. Desde el año 92, todavía lo tiene. Marinero distinguido Cañete. Sí. Vamos a verlo. Bueno, pues es una película absolutamente, vamos a decir, bueno, como se suele decir, casposa, en el sentido de... Mira, qué fenómeno. Bueno, es una película que pone, digamos, hace propaganda de lo militar en aquel momento de una serie de cuestiones cuanto menos discutibles en algunos aspectos, ¿no? Aún así es un remake de los años 50, ¿no? Que estaba protagonizada por José Luis Ozores. Y en algunos aspectos es cierto que la película de José Luis Ozores era mejor que esta. Recluta con niños. Eso es, sí. Que también la vi. Sí. Claro. A mí me resulta más interesante esa película que esta. Pero bueno, esta película tiene algunos elementos, no es una película, digamos, del landismo entendido como... no tiene nada de erotismo esta película, es más, todo es muy blanco, ¿no? Sí. Pero sí existe una de las cosas que sí aparecen en el landismo y por ende en la mayor parte del cine de la época, que es esa confrontación del tipo rural que llega a la ciudad. En este caso no es la ciudad, pero bueno, sí un sitio donde hay gente de otras partes y él es inocente y bueno, en este caso todo muy blanco, se enamora de una chica ciega, todos conocemos la historia, ¿no? Sí. Ese personaje, aunque bueno, hubo una serie de personajes, pero ese personaje de rural, ¿no? Que se enfrenta a una serie de vicisitudes, eso lo interpretará Alfredo Landa innumerables veces. Ya digo, esta película no representa lo que entendemos como landismo, pero es como una película súper exitosa en muchos sentidos y había que meterla, porque es una película de Alfredo Landa y luego además hay intérpretes como José Sacristán, que es curioso con lo gran actor que es, pero que en aquella época no estaba reivindicado también por el tipo de papeles que hacía, supongo. Porque luego es otra cosa del landismo. Lo cierto es que a veces se le ridiculiza, pero casi nadie pone en cuestión, nadie diría yo, la categoría de actores que han llegado a ser gente como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, José Sacristán, un montón de actores que en aquella época hacían este tipo de papeles sencillamente porque era lo que se pedía o por lo que hubiera, claro. Pero luego han demostrado bueno, pues, una categoría como actores en todos los registros, a nivel de comedia, pero también dramáticos, de toda índole. Ya digo, yo nunca describiría esto como obras de arte, pero son interesantes, cuanto menos desde el punto de vista sociológico. Claro. Porque quizás, es que además yo creo que coinciden y sí he preguntado a gente de más edad y están de acuerdo en que muchas de estas películas sí representan aquella época. Te guste o no te guste, representan aquella época. Yo creo que no pretendían muchas de ellas concienciar de lo que debía ser uno, que también supongo que había un poco de eso, ¿no? Siempre había un poco de propaganda, pero sí rescataban lo que era el espíritu de la época, o sea, ese machismo del que hablábamos estaba en la calle, estaba en nuestras abuelas, en nuestros padres. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la tercera, del año 1971, Vente a Alemania, Pepe. Sí, esta se puede considerar, tiene casi todos los elementos, aunque bueno, sigue siendo una película bastante interesante porque, bueno, habla de la migración. De la migración española, que en los años 60, bueno, en la época del desarrollismo fue brutal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son elementos casi clichés, pero que se dieron, ¿no? El tipo que viene de Alemania, que dice esto es maravilloso, el otro que dice me voy para allá y allí luego no resulta ser tan maravilloso como le habían dicho, ¿no? Obviamente la cantidad de gente que fue al extranjero, ¿no? a trabajar, hay innumerables historias. Y ciertamente al final hay una moraleja como en España no se vive como en ninguna parte, ¿no? Claro. A pesar de todo. Y claro, entonces en ese sentido, digamos que al final dices, bueno, al final ya te han metido lo que te quería meter, ¿no? Bueno, esta gente tendrá democracia y tendrá muchas cosas, pero aquí vivimos genial, ¿no?
En ese sentido sí, pero también es cierto que la película, a pesar también del machismo que tiene, el papel de Antonio Ferrandis, por ejemplo, es bastante interesante. Es un exiliado republicano que está en Alemania. Que apareciera eso en el cine, Claro. tiene su intríngulis, ¿no? Es verdad que estamos en el año 71, no estamos en el año 50, ¿no? Pero tiene una serie de elementos que hacen a la película interesante. No una gran obra de arte, pero sí interesante. Y evidentemente aparece, el tipo está más salido que a la esquina de una mesa, como casi todas las películas de Alfredo Landa de aquella época, y es muy machista y, digamos, la mujer en concreto, la mujer extranjera, ¿no? La alemana, sueca, lo que fuera, era una especie de objeto, ¿no? A veces casi de, toma, esta es mía, toma, esta es tuya, ¿no? Como si fuese una especie de una cerveza, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que también fue una época, el landismo propició hablar de una serie de cosas en términos machistas, en términos a veces excesivamente patrióticos, también supongo que por el tema de la censura, por lo que fuera, pero empezó a hablar de unas cosas que no se hablaban antes. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de un tipo, un exiliado republicano, en una comedia dramática, Claro. pero también hablar del sexo, en los términos en los que se hablaba. Hasta hace 2 días en las películas no se veía ni un tobillo. Y de repente se empezaban a ver cosas. Bien, es verdad que los tipos masculinos es difícil encontrar un tipo guapo en el landismo. Cosa que llama la atención, ¿no? Hay mujeres muy guapas, ¿no? Como Concha Velasco, por ejemplo. Conchita Velasco. Conchita Velasco. Época. Sí. Y sin embargo, encontrar un hombre guapo en aquella época, Alfredo Landa era el galán por excelencia. Es una especie de una concepción un poco extraña de lo que es España y del españolito, eso que decimos, ¿no? Pero bueno, ya digo, describe una época, supongo que también describe de cómo los españoles se veían a sí mismos. Esta conversación la he tenido distintas veces con distinta gente, pero incluyendo psicólogos, incluyendo historiadores, de por qué, digamos, ocurría algo tan prosaico como esto. ¿Por qué no había hombres guapos? ¿No? Que es lo normal en cualquier cinematografía, escoger a galanes mínimamente. ¿No? Había un Arturo Fernández por ahí que hacía... Pero realmente el landismo está hecho por personajes como Alfredo Landa, Gómez Burr... Claro, pero antes que Landa está, por ejemplo, Alfredo Mayo, que era el prototipo de galán. Sí, pero no hacía las comedias. Y o sea, quiero decir, quien llenaba los cines, ¿quiénes eran? Era esta gente. O sea, no sé, es cuanto menos curioso que las mujeres fuesen guapas, a veces muy guapas, y en cambio los tipos existiese ese chiste, ¿no? Incluso ligamos con un montón de suecas porque somos hermosos. Y dices, bueno, tú eres muchas cosas menos hermoso. Bueno, vamos con la cuarta del año 1970, No desearás al vecino del quinto. Bueno, ese es el máximo exponente del landismo, ¿no? Además, se le considera el máximo exponente para bien y para mal, más bien para mal, de lo que supuso el landismo. Porque lo tiene todo, la película es machista, es homófoba, pero volvemos a lo mismo. Al final describe una época e incluso en todos esos calificativos negativos que le metemos, hay algo positivo, y es que se habla de cosas que hasta entonces, hasta esa época, no se habían hablado. Claro. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad. La historia es de un tipo, un ginecólogo, que es muy guapo, y los maridos no quieren que sus mujeres vayan porque el tipo es muy guapo. Mientras que el peluquero no les importa que vayan porque es gay. Claro. Pero resulta que el ginecólogo descubre que no es gay, que el tipo es afeminado porque se lo hace, pero que luego está más salido que le escribe una mesa y anda en Madrid haciendo cositas con suecas. O sea, el planteamiento es absolutamente surrealista, es un planteamiento pre-época Mariano Ozores, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces, pues eso, quiero decir, tal y como exponen, por ejemplo, al tipo que se hace pasar por homosexuales, es en tonos muy, muy homófobos, claro. Pero es que hasta entonces ni siquiera aparecían personajes homosexuales. Claro. Y digamos ese salimiento, ¿no? Utilizando este neologismo... Salidura. Esta salidura de hombre es absolutamente machista, pero por querer verle el sentido positivo es que lo cierto es que en España realmente durante mucho tiempo, ya digo, no se podían ni ver los tobillos, no se podía hablar de sexo, no se podía hablar de nada. Y estas películas empezaron a hacerlo. Bien, es verdad que eso, desde una perspectiva absolutamente machista, ¿no? O sea, las mujeres eran objetos y las mujeres... Porque a todo esto aquí la gente tiene sus novias, tiene sus novios, pero ellos andan ahí haciéndose las de machos y ya utilizando, digamos, la mujer como un objeto. Bueno, España era machista en cualquier caso. No, sin duda. Entonces, ya digo, desde el punto de vista de realización, no son obras de arte,
pero sí creo que son auténticos manuales sociológicos de la España de entonces, y posiblemente en el futuro los historiadores utilicen muchas de estas, bueno, no solamente el landismo, las películas del landismo, en general el cine se utilizará como una herramienta más, como se utilizan libros, como se utiliza la literatura, posiblemente se utilizan las películas para estudiar determinadas épocas, y creo que el landismo es absolutamente necesario y para ver aquella época, la que fue, digamos, una década, ¿no? Desde el año 65 más o menos al 75, la muerte del dictador. Yo creo que describe una época de modo, vaya, increíble. Y vamos con la última, del año 1973, Manolo Lanuit. Sí, esta ya es una película también, no tuvo tanto el éxito, porque he de decir que la otra, se me ha escapado decirlo, No desearás al vecino del quinto, durante mucho tiempo fue la película más vista en los cines, hasta que el récord se lo quitó Torrente 2. Bueno, lo cual dice ya bastante de este país, ¿eh? Que también, bueno, pero eso es lo que vamos, que la gente es verdad que a veces se mete con el landismo, yo el primero me meto, ¿no? Por las determinadas cualidades que tienes, pero dices, oye, pero es que hoy en día se ve Torrente, lo que res es Torrente. Y el periódico más leído es El Marca. Sí, bueno, pero bueno, eso es lo de menos, pero quiero decir, a nivel cinematográfico... Leo, ¿eh? Pero a nivel y yo vi Torrente 2. Y me gustó. A nivel cinematográfico te diré una cosa, bueno, técnicamente a lo mejor Torrente es un poco mejor, pero a veces hay películas del landismo que a mí me resultan más interesantes que las películas de Torrente. Primero porque hay intérpretes que me resultan mucho mejores, y porque por elementos que estamos hablando sociológicos, estábamos hablando. Mira, esto que te está riendo esta escena es posiblemente mucho la tenemos grabada de esa época, es la que te imaginas. Es un tipo, Manolo Lanuit, que las suecas le desean. Es el clásico español celtíbero, así lo describen. Así lo describe, es la introducción de la película, ¿no? El tipo que es una mezcla, es ridículo en realidad todo esto, ¿no? Es increíble que España se riera y hubiese incluso algo de... Yo creo que había muchas personas que se creían en cierta forma esa, lo del el hombre cuanto más feo, más hermoso y estas cosas que se decían. Claro. Pero bueno, ya digo, es la expresión. Entonces, bueno, es la historia de un tipo que está ahí en la costa y no le queda más remedio que, pues eso, estar con las suecas gratificándolas. Pero él tiene su mujer y tal, y entonces ella pretende darle una lección y decir que está embarazada cuando él no le cuadran las cuentas. Entonces vuelve y se arma el lío, ¿no? Entonces es así un poco, que al final hay una moraleja más o menos, absolutamente conservadora, pero bueno, todo vuelve a su sitio, ¿no? Después de un pequeño desmadre. Es otra película que describe una época, es una película dirigida por Mariano Ozores y que, digamos, ya pues está poniendo los pilares de lo que va a ser la siguiente época, ¿no? Claro. Que es la época del destape, que es cuando ya muere Franco, empieza la democracia. Viene el destape y luego vienen todos estos pelotazos que vendrán de Esteso y de Pajares, que ahí ya directamente, de un modo también absolutamente machista, pero ya, pues, bueno, ya vemos culos, ya vemos tetas, ya directamente ya se habla del sexo de un modo absolutamente chabacano. ¿Y qué han hecho daño al cine español? ¿Cómo? ¿Ha hecho daño al cine español Esteso, Pajares, esa época del destape, esa época de películas absurdas, en el sentido de decir esas españoladas que dice mucha gente? A ver, es que a ver, es complicado hablar de esto porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hace daño si confundimos arte con cultura del entretenimiento. Eso puede ocurrir en la música. Bajo mi punto de vista, hay gente que escribe un libro y lo llaman escritor, y no es escritor, es una persona que ha escrito un libro. Claro. Hay personas que tocan un poco la guitarra y tienen una bonita voz, y son personas que te entretienen, pero no son artistas, yo no los considero músicos. Pues en el cine también ocurre eso. Hay personas que... hay muchas personas, porque en realidad son equipos de personas. Hay películas que están concebidas para el mero entretenimiento y películas que son obras de arte. A veces esas obras de arte pueden llevar mucha gente al cine, como son las películas de Hitchcock. Pero hay otras películas que para la mayor parte de la gente son un absoluto coñazo. Y es bueno que así sea, porque al fin y al cabo están concebidas para otra cosa. Entonces yo creo que daño no. Yo creo que en todo caso, aunque esto tendría que analizarlo un poco más, en todo caso creo que no se supo aprovechar en España una serie de circunstancias que ocurrieron finales de los años 70, esta especie de industria, digamos, de las comedias, unido también a otra cosa completamente distinta, pero que estaba ocurriendo en España, que eran los spaghetti western, que era otra industria que estaba desarrollando, y todo eso no se supo aprovechar. Si he tenido alguna conversación con personas vinculadas a la industria entonces y no saben decirte exactamente que, bueno, en España siempre al final se dice, bueno, ya sabes, España, siempre se recurre a los clichés, ¿no? para describir los aciertos y los errores. Pero bueno, malo para... no, te puede gustar o no gustar. Al fin y al cabo, puedes decir, es que eran películas malas, a mí no me interesan.
desde el punto de vista de obra de arte estoy de acuerdo. O sea, yo como nunca describiría estas películas como obra de arte, pero sí me resultan muy interesantes porque, para empezar, hablan de la época en la que se criaron mis padres, en la que estaban mis padres. Y bueno, yo pienso que son ya digo, es que cada cosa tiene su espacio. Manolito Gafotas tiene su espacio y el Quijote tiene su espacio. Tiene su espacio, sin duda. Pues Ismael, llegamos así al final. Volvemos a vernos en septiembre. El programa se para en agosto y en septiembre, bueno, pues volveremos a hablar de cine. Tiene curioso que el último, antes del haya utilizado el landismo. Ahora que digamos que nos vamos de vacaciones, parece que hay segundas intenciones. Vamos ahí como Manolo Lanuita, a pasear por la orilla de la playa, a ver qué suerte hay o no hay. Muchísimas gracias, Ismael, como siempre. Gracias. Nos vamos a publicidad en un momento, volvemos y vamos a ver, igual volvemos a hablar de cine. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y a continuación decíamos que vamos a hablar de algo que tiene que ver con el cine, bueno, en este caso con el cine y con la historia. Bueno, últimamente, en los últimos días, bueno, pues en Asturias hay dos misterios por resolver. La humanidad tiene dos misterios por resolver. Por una parte es quién ordenó salir a dos chicas ligeras de ropa en las fiestas de Montecerrao y por otra, no menos importante, es saber por qué los alemanes pararon su ofensiva cuando tenían a 300.000 ingleses aislados en Dunkerque. De eso habla la última película de Christopher Nolan, el afamado director, bueno, pues firma este film, un film bélico, del cual vamos a hablar no tanto en cuanto de la película, sino del hecho histórico en sí. ¿Qué pasó para que 300.000 británicos y franceses se fugaran de una playa llamada Dunkerque ante las narices de los alemanes? Buenas noches, José María Rodríguez. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? 300.000 británicos y franceses se fueron en barco, en lancha, en lo que pudieron cada uno, como Dios le dio a entender, en las narices de los alemanes. Bueno, primero, ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, ¿cómo se llega hasta ahí? Porque, claro, habrá que preguntarse qué es Dunkerque, dónde está Dunkerque y qué hacían allí 300 y pico mil hombres en los últimos días de mayo de 1940. Bueno, hay que situarse en la Segunda Guerra Mundial, que empieza el 1 de septiembre de 1939, la invasión alemana y rusa, también soviética, de Polonia. Automáticamente Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, pero durante meses no ocurre nada. La guerra entra en una fase así como de letargo hasta la primavera de 1940. Entonces en esa primavera Hitler toma la iniciativa, invade rápidamente en primer lugar Dinamarca y Noruega y luego a continuación en mayo se dispone a atacar Francia. Este ataque sobre Francia era esperado por los franceses y también por los propios ingleses, que ya unos meses antes habían desplazado a la propia Francia para apoyar a los ingleses para hacer valer esa alianza una fuerza expedicionaria de más de 200 y pico mil hombres, que era prácticamente el grueso de su ejército regular, el grueso de su ejército de tierra profesional. Bien, estaban comprometidos en como habían hecho en la Primera Guerra Mundial, sí, en luchar en Francia apoyando a los franceses. Bien. ¿Qué pasa? Los planes, las previsiones inglesas y francesas eran que los alemanes iban a repetir los esquemas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, entrar en Francia sí, pero atravesando Bélgica. Usar a Bélgica como un pasillo a través del cual entrar en Francia. Bien. Y eso creen los franceses, eso tenían pensado en un primer momento los alemanes, pero en última instancia los alemanes cambian de plan, como veremos ahora. Bien. Entonces, el ataque alemán se desencadena el 10 de mayo de 1940. Invaden simultáneamente Holanda, Bélgica y también la propia Francia. Entonces, fieles a su esquema, digamos, original, los ingleses y los franceses habían concentrado lo mejor y la mayor parte de sus fuerzas en la frontera franco-belga y ya en un segundo momento ya dentro de la propia Bélgica. Y los alemanes sí, atacarán parcialmente por Bélgica,
Pero esa fuerza alemana que ataca por Bélgica solamente es un señuelo, es una diversión, porque el ataque principal, el ataque definitivo alemán no iba a venir por ahí, iba a venir más al sur, iba a venir por una zona que los franceses consideraban impracticable, una zona que prácticamente era juzgada como impenetrable para las fuerzas blindadas, que es el bosque de las Ardenas. Entonces los alemanes entraron ahí con 10 divisiones acorazadas, una barbaridad, y hicieron un movimiento llamado un golpe de hoz, es decir, entraron ahí y luego giraron, cruzaron el río Mosa, pasaron por Sedan y giraron hacia el norte, atrapando, encerrando a la totalidad de la fuerza expedicionaria británica, al ejército belga y a lo mejor del ejército francés en esa pequeña área fronteriza franco-belga contra el mar. Y todo eso pasó en un lapso de 6 días. Claro. 6 días. La invasión comenzó el 10 de mayo de 1940 y para el día 16 los franceses se consideraban acabados. Claro. Asimismo, se consideraron ya derrotados y tal. Y lanzaron ya mensajes desesperados. El propio primer ministro francés lanzó mensajes desesperados al gobierno británico, Churchill, diciendo que no había nada que hacer, que la situación era crítica y que solicitaban a los ingleses oleadas de aviones. Pero los ingleses también se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta de que, por un lado, sí, se veían obligados a mantener su alianza con Francia, pero también Francia ya era, mantener esa alianza era estar encadenados a un hombre muerto. Claro. Entonces ya tenían que pensar no en salvar a Francia, que ya no tenía salvación, sino en salvar su ejército para poder, a su vez, salvar la propia Inglaterra, que iba a ser la próxima ficha del dominó en caer. Entonces, en torno a ese 16-17 de mayo, ya tenemos a 300.000 aliados, ingleses, belgas y franceses, arrinconados contra el mar. No totalmente arrinconados, pero ya en una situación en vías de ser arrinconados. Sí, porque los alemanes no se detenían. El avance alemán era fulgurante, era la guerra relámpago, era sorprendente, hasta ellos mismos, los propios alemanes, se sorprendían de la propia rapidez de su avance. Entonces, cuando realmente los alemanes llegan a la orilla del mar y logran, digamos, completar esa bolsa, en torno al día 24 o 25 de mayo. Entonces ya en ese momento los ingleses se dan cuenta de que no hay salvación y de que ya habían empezado a pensar en la evacuación, lo que pasa es que no se atrevían a manifestar sus intenciones porque los franceses se lo podían tomar a mal, realmente se lo tomaron a mal, pero ya no podían esperar más. Entonces ya el día 26 el gobierno inglés, Churchill, levantando, claro, pues toda clase de suspicacias y ampollas entre los franceses, comienza la evacuación. Una señal ya fue que el ejército belga se derrumbó. De los 3 ejércitos, el inglés, el francés y el belga, el belga fue el primero en venirse abajo y el propio rey Leopoldo solicitó la paz con los alemanes. Bien, bueno, entonces llegamos al momento que ha pasado la historia como un gran misterio, decíamos al inicio. ¿Por qué los alemanes, cuando tienen a los ingleses y a los franceses arrinconados en la playa de Dunkerque, mandan parar? Bueno, a ver, pues es un misterio que todavía no está sin resolver. Hay hipótesis, hay teorías. Todo pasa por la figura del propio Hitler, que era el que tenía la última palabra, y él mismo se esforzó en demostrar que tenía la última palabra. Hay argumentos operativos, pero que no son definitivos, que si el terreno en torno a Dunkerque, era un terreno cruzado por canales, pantanoso, impracticable para las fuerzas blindadas, bueno, eso es verdad hasta cierto punto. Bien, que los alemanes, después de unos días muy intensos, de un avance rapidísimo, estaban agotados y necesitaban hacer una pausa para rehacerse, repostar, rearmarse y tal. Bueno, puede que sí, pero también podían haber avanzado 2 días más y no hubiera pasado nada. Bien. De hecho, en los 2 primeros días previos a la evacuación, se dice que de esas 10 divisiones acorazadas que los alemanes tenían, solamente con una, e incluso con unos pocos regimientos acorazados, que hubiera sido suficiente para destruir la cabeza de playa de Dunkerque. Bueno, bien. Hay otra teoría que fue, es una teoría desde un punto de vista político, ideológico, que incluso el propio Hitler la dejó caer. Que sí, que Hitler ordena la detención de sus fuerzas porque no quería, humillar, destruir y exterminar a un enemigo que, desde el punto de vista racial nazi,
no era tal enemigo, es decir, los ingleses, sino que eran unos hermanos de sangre anglosajones con los cuales había que ser caballeroso y había que, digamos, perdonar la vida, con vistas a unas futuras negociaciones y acuerdos de paz. Bueno, esa teoría tampoco la veo yo muy factible. Y hay una última teoría, que es la propuesta por autores alemanes recientemente, historiadores quiero decir, que es que, vamos a ver, dentro del ejército alemán la opinión casi unánime era que una vez lanzados a la carrera, que teniendo la victoria total, el exterminio de la fuerza aliada al alcance de la mano, que no había que parar, que había que pisar el acelerador hasta el final y rodear y aniquilar por completo a los aliados. Pero bueno, bien, como en un colectivo grande siempre hay algunos mandos, algunos jefes que les entró como un ataque de prudencia y creían que era sensato quizás parar. Quizás parar porque, bueno, siempre cabía la remota posibilidad de que un contraataque aliado, y bueno, muy poco posible, les sorprendiera y tal. Bien, entonces Hitler escucha o se hace eco de la opinión esa minoritaria dentro del ejército alemán, y se enfrenta al resto de jefes del alto mando, al Estado Mayor, que eran partidarios de avanzar hasta el final. Y entonces, ¿cómo cabe entender esto? Bueno, pues como una especie de afirmación de la autoridad de Hitler frente a sus generales. Cuando todos los generales decían por aquí, entonces Hitler mandaba parar. Y al revés, cuando todos los generales mandaban parar, entonces Hitler decía que tirar adelante. Y esa, bueno, pues se interpreta sencillamente así, como un digamos, voluntad de Hitler de decir, aquí mando yo, y basta que vosotros digáis una cosa para que yo entonces diga otra. Bueno, entonces, con los ingleses metidos con los pies en el agua de la playa, los alemanes deciden acabar con ellos desde el aire. Y los británicos a la vez deciden sacarlos en barco. Panzer y de infantería se paren, no quiere decir que los alemanes se queden totalmente cruzados de brazos. Atacarán la cabeza de playa con artillería de largo alcance, y con las fuerzas aéreas, con la Luftwaffe, y en menor medida con unidades navales, con eso casi nada. Entonces, también se dice, Goering, el mariscal del aire Goering, esa otra figura de relumbrón dentro del organigrama nazi, quiso demostrar el poder de la Luftwaffe, digamos, haciendo valer que solamente el uso de la fuerza aérea lograría destruir a los ingleses. Falso, porque nunca fue así. Y luego, además, muchos de los días en los que duró la evacuación, pues hubo niebla y entonces los aviones alemanes tampoco pudieron atacar y bombardear a placer. Y por otra parte, la Fuerza Aérea Inglesa hizo su labor, que fue que defender los cazas británicos, se sacrificaron y a cuesta de más de 100 derribos, pérdidas, lograron mantener a raya a la Luftwaffe, que en cuanto podía atacaba y bombardeaba a las tropas que estaban indefensas en las playas. Bueno, entonces, comienza la evacuación por parte de los británicos. Bien, la evacuación, bueno, las previsiones más optimistas decían que solamente iba a ser posible evacuar a 40 y pico mil hombres, y luego al final se evacuaron a 338.000. Fue una sorpresa hasta por los propios ingleses. Datos a favor. Bueno, el mar durante los 7 días más o menos que duró la operación se mantuvo en calma. El tiempo marítimo, digamos, fue estupendo. De otra manera, lo habitual en las costas del Canal de la Mancha es que es siempre mal tiempo. Temporales, marejadas, olas. Si hubiera habido un tiempo un poco peor, nada, las pequeñas embarcaciones no hubieran podido acercarse a la orilla, hubiera sido imposible. Luego, la propia ciudad de Dunkerque tenía un gran puerto, pero había sido casi por completo inutilizado. Solamente había un espigón estrecho que ofrecía unas condiciones muy difíciles. No obstante, se hizo la mayor parte de la evacuación desde ese espigón muy estrecho, muy endeble. Pero no fue suficiente, también hubo que emplear 3 playas, 3 grandes playas abiertas, desde donde las tropas inglesas y francesas esperaban pacientemente o desesperadamente, formando grupos, filas, que eran de vez en cuando atacadas y bombardeadas desde el aire. Entonces a esas playas tenían que acercarse los barcos, los de gran tonelaje tenían que quedar lejos, y los barcos más pequeños se acercaban a la orilla, recogían a los hombres que podían, hacían un transbordo, y a continuación existían 3 rutas para llegar a la costa inglesa. La costa inglesa, por cada una de estas 3 rutas, estaba más o menos distante en torno a más o menos 100 kilómetros. Rutas salpicadas de
bajos de arena, donde podían encallar los barcos, minas marinas, expuestas a los ataques aéreos. Los alemanes también atacaban con sus Stukas, con sus aviones, Claro. los barcos, evidentemente. ¿Es leyenda que los ingleses mandaron cuánto barco tenía la población civil que tenía un barco, yates Bueno, de recreo, pesqueros, se lanzó a la mar para sacar a sus hombres de la playa? Sí, sí. A ver, el mérito principal de la evacuación de Dunkerque fue, por este orden, desde mi punto de vista, primero, de la Royal Navy, de la Marina Británica, que demostró su capacidad ahí. Hubo dos capitanes, dos almirantes, el almirante Tennant y el almirante Ramsay, que dirigieron muy bien toda la operación, uno desde la propia Inglaterra, desde la costa inglesa, y otro de sobre el terreno, en el propio Dunkerque, que me parece que debe ser la figura que en la película protagoniza este actor... Kenneth Branagh, efectivamente. Bien, sí, el capitán Tennant, bien. Y bien, la Marina Británica ahí tuvo uno de sus momentos más brillantes. Después la Fuerza Aérea, la RAF, que logró disputar el dominio del aire a la Luftwaffe y proteger en buena medida el éxito de la operación. Y luego, bien, se habla mucho del temple, de la flema esa famosa de los soldados británicos esperando ordenadamente, pacientemente en las playas. Bueno, hubo unidades que se retiraron ordenadamente, pero hubo otras que aquello fue un sálvese quien pueda. Algunos llegaron casi al barco desnudos, tuvieron que dejar atrás todo, absolutamente todo. De hecho, al final de la batalla, el ejército inglés dejó todo el material pesado, ligero y de todo tipo abandonado en aquella zona. Claro. Y luego está el tema de las embarcaciones pequeñas. Sí, se hizo, el gobierno inglés hizo un llamamiento a todo aquel que tuviera una embarcación de cualquier envergadura en toda la zona, yates, pesqueros, mercantes, gabarras, embarcaciones de recreo, botes, que acudieran y se sumaran a la evacuación. Y sí, eso fue un éxito. Es parte de esa leyenda de Dunkerque, pero bueno, parte de una leyenda que tiene base de realidad. Se escapan, y una vez que se escapan, los alemanes se encuentran con un botín fabuloso en la playa. Sí. Bueno, hemos dicho, todo el equipo, pesado, ligero, mediano, tuvo que ser abandonado. Los barcos bastante hicieron que pudieron salvar a los seres humanos y nada más. Se escapan ingleses y se escapan franceses también. ¿Qué pasa con esos franceses? 123.000 franceses, que no fueron pocos. Bueno, bien, pues en primer momento llegan a Inglaterra y tal. Y llegan a Inglaterra, la operación finaliza, no hemos dicho, empieza el día 26 de junio y acaba oficialmente el día 4 de junio, bien, pero pero Francia ya se había venido abajo prácticamente. Los alemanes no habían entrado en París, pero pronto entrarán en París, y eso ya fue el signo de que todo había prácticamente terminado. Sí. A los 2 días de la entrada de los alemanes en París, el gobierno francés solicita el armisticio, es decir, la rendición. Sí. ¿Vale? Bueno, bien. Entonces, contra todo pronóstico, Francia había caído en unas pocas semanas y estaba rendida a los pies de Hitler. Y tenía un nuevo gobierno, el gobierno de Vichy, el gobierno liderado por Pétain, que se mostraba dispuesto a colaborar con los alemanes y a convivir con ellos. Bien, bueno. Y en esas semanas siguientes, hablamos de julio, agosto de 1940, Inglaterra, a pesar del éxito de la evacuación, parecía el próximo objetivo. Parecía que los días de Inglaterra también estaban contados. Todo el mundo en Europa, en Francia, en la propia Inglaterra, en cualquier lugar, creía que Inglaterra no iba a durar, no iba a llegar al invierno. Bien, entonces, en esa situación, esos decenas de miles de hombres franceses rescatados, pues, ¿qué pasa? Pues solicitan volver a su país. ¿Por qué? Porque, bueno, bien, quizás con buen criterio, con la información que tenían en aquel momento, veían que Inglaterra no tenía futuro, y en su país les esperaban sus familias, sus mujeres, sus hijos, sus trabajos. Claro. Y entonces regresan a Francia, a la mayor parte. Sí. Sí, y los ingleses no pudieron impedirlo, tuvieron que permitirles regresar, porque tampoco podían tenerlos allí como prisioneros. No obstante, para decir toda la verdad, unos pocos, pero muy pocos, se unirán ¿a quién?
a las fuerzas de Gaulle. De Gaulle es prácticamente el único militar francés que levanta la bandera de la resistencia desde Inglaterra. Pero claro, fueron unos poquitinos. Bueno, hay película de ello, habrá que verla, a ver si está bien y a ver si nos aclara ese misterio de por qué los alemanes, con todo a su favor, mandaron parar a sus tanques delante de la playa. La película yo no la pude ir a ver todavía, pero me da la impresión, por las críticas que he visto, que son casi todas buenas, que la película desde el punto de vista histórico no aclara demasiado, que es una película buena y que tiene grandes valores desde un punto de vista cinematográfico, pero que no sirve demasiado a saber este misterio de la historia de por qué los alemanes pararon cuando lo tenían todo a favor para acabar con 300.000 británicos. Nos quedamos con esa duda, como nos quedamos también con la duda de qué ocurrió en Montecerrao para que salieran aquellas dos chicas a acompañar al pregonero de las fiestas. Dos dudas que quedarán para siempre en la historia de la humanidad y que quizás un día la tecnología nos permita conocer qué pasó y aclarar estos extremos. Nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y gracias también a ustedes. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en Y de esa Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, investiguen y hasta mañana.